Bienvenidos a esta primera parte del taller en la cual vamos a revisar cómo importar datos en el software y cómo recodificar variables. Para hacer ese proceso vamos primero a revisar los datos en una hoja de cálculo a través de Excel. Vamos a pulir un poco incluso si es necesario la hoja de cálculo en Excel y después la vamos a importar en HASP. Y también en HASP es donde vamos a hacer el proceso de recodificación para que también lo aprendan. ¿Ok? Ahora, HASP, como muchos software de estadística, más que estar preparados para trabajar directamente con Excel, lo que hacen es trabajar con un formato de archivo que se llama CSV, que es simplemente texto plano separado por comas, como lo indica el icono que está al centro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es un archivo Excel en donde nosotros ya tenemos la base de datos, la vamos a transformar en un archivo CSV y ese archivo es el que vamos a importar entonces en HASP. ¿Ok? Para ese proceso nos vamos a ir al menú que tiene HASP para abrir las opciones, vamos a ir a abrir, vamos a seleccionar nuestra computadora local y vamos a cargar el archivo. Creo que es más fácil verlo que mostrarlo en una imagen. Lo que yo tengo en mi carpeta, como pueden observar acá, es una hoja de cálculo. La voy a abrir en Excel. Esta hoja de cálculo son datos que no hay que tomar en serio, ya que fueron hechos al azar. Es una muestra que representa a 50 personas, ¿ya? Y hace algunos cálculos por dimensión. Hay un diccionario de variables. En el nombre de la variable aparece lo que significa cada una con sus diferentes ítems. Y en datos aparecen los datos propiamente tal. Pero fíjense que en todas las variables, de hecho, aparecen números, ¿ya? Esos números representan en realidad las letras que se indican acá. Entonces hay que hacer una recodificación porque, por ejemplo, en el nivel de estudio, A significa sin estudio, B educación básica, C educación media, D educación técnica y E educación universitaria. Esa numeración con letras corresponde a la 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Pero acá, como bien aparece con números. Hay que hacer una recodificación para que aparezca el texto con la categoría que corresponde. De lo contrario, se puede prestar para algún malentendido y eventualmente alguien podría, por ejemplo, empezar a hacer cálculos que no corresponden en esta variable. Ya vamos a hablar de los tipos de variable. ¿Ok? Pero primero tener en cuenta eso, que si nosotros tenemos una base de datos solo con números, eso no significa que todas las variables deban ser tratadas de manera numérica. Por eso es que es súper importante siempre contar con el diccionario de las variables para saber qué cosas significan, ¿ya? Sí, eso sí, efectivamente hay variables que son números y que representan una magnitud, como por ejemplo la edad, la estatura y el peso, que son variables que ya también vamos a trabajar con ellas más específico aún en las próximas secciones. Entonces, ¿cómo vamos a exportar esta hoja en HASP? Cuando estamos en la hoja de los datos, que es la que nos interesa, vamos a ir al menú Archivo, le vamos a dar a Guardar como, y le vamos a dar aquí, en vez de seleccionar Libro de Excel, que es lo que se utiliza por defecto, lo vamos a cambiar y le vamos a decir que sea un archivo CSV, delimitado por comas, dice en Excel. Le vamos a dar a Guardar. Bueno, yo ya tenía el archivo, por lo tanto me lo pide sustituir, le voy a decir que sí. Y siempre va a aparecer esta advertencia con los archivos CSV, ¿ya? Básicamente lo que dice es que el archivo CSV no es compatible ni con fórmulas, ni con formatos en color como nosotros lo tenemos acá. Y es simplemente texto plano separado por comas. Así que le vamos a dar clic a aceptar. Vamos a cerrar este Excel. Y nos damos cuenta de que aparece otro archivo exactamente con el mismo nombre de la hoja de cálculo, pero que es un archivo que tiene un icono bien particular porque aparece una A con una coma. ¿Ok? Y si nosotros este archivo lo quisiéramos revisar, lo podemos abrir, por ejemplo, con el bloc de notas. Todos tienen el bloc de notas en su computadora y esto es el archivo. ¿Ok?
Para HASP y para todos los software de estadística, en verdad es mucho más fácil entender esto que entender una hoja de Excel. A pesar de que tal vez para nosotros no tanto. ¿Cómo vamos a llevar nosotros esto al software? Vamos en Windows, en el inicio, vamos a abrir la aplicación HASP y una vez que comienza, se van a percatar de que aquí aparece este botón, que es el botón de menú. Si lo marcamos, aparece la opción de abrir. Vamos a seleccionar en la computadora y podemos darle al botón de examinar, ¿ok? En donde podemos ir a la carpeta específica. En mi caso está en el escritorio, en una carpeta que es del curso en particular que creé en esta ocasión, y voy a seleccionar el archivo. Ahí voy a seleccionar el archivo, le voy a dar clic a abrir. Y de esa manera, si se percatan, ya aparecen los datos, muy similar a una hoja de cálculo, pero acá están ya cargados en HASP, listos para poder procesar. Bueno, una vez que hemos ya cargado los datos, bien, y ya los tenemos disponibles entonces para poder trabajar, vamos ahora a guardar el proyecto, pero como un proyecto de HASP, para que de esa manera todo lo que hagamos de aquí en adelante quede guardado dentro de un proyecto que por un lado va a tener los datos, pero también va a tener los resultados de los cálculos que nosotros vamos a ir procesando. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Cuando estamos en el software, vamos a ir al botón menú nuevamente y le vamos a dar a la opción guardar como, y la guardamos en la computadora, ¿ok? Podemos darle ahí a la opción de examinar nuevamente para seleccionar la misma carpeta donde hemos hecho el trabajo, y fíjense que va a colocar al proyecto como proyecto el mismo nombre que la hoja CSV, que en este caso también el mismo nombre que la hoja de cálculo, y lo guarda como un archivo que se llama HASP Files. .hasp es la extensión, ¿ya? Entonces lo guarda como un archivo específico de HASP y ahí se va a almacenar todo lo que hagamos del proyecto, todos los cambios que hagamos en el proyecto, y también nos va a mostrar todos los resultados que nosotros vamos a ir procesando. Si revisan entonces en el explorador de Windows una carpeta, se van a dar cuenta de que aparece y lo que hemos generado hasta ahora del archivo de Excel, pasamos al archivo CSV y también al archivo de HASP, que es básicamente con el que vamos a trabajar de ahora en adelante. Bien, ahora que ya sabemos cómo importar un archivo y cómo guardar un proyecto HASP, lo que vamos a hacer ahora es recodificar variables, ¿ya? Si observaron, o si lo hacen ustedes también en paralelo, se van a dar cuenta de que cuando se abre la ventana de los datos, en la parte superior, la primera fila que corresponde a los títulos de las variables, que así es como se importa, fíjense que HASP automáticamente hace una categorización de las variables, que ya las vamos a revisar. Pero, como yo les dije anteriormente, por ejemplo, la variable nivel de estudio no representa un número, sino que representa una categoría, e incluso el software se llega a dar cuenta de eso. Por lo tanto, en vez de trabajar la variable con una categoría numérica, para que sea más comprensible, sobre todo a la hora de hacer los resultados y las tablas, deberíamos, en vez de agregar esos números, agregar las categorías propiamente tal. Y para eso simplemente se selecciona la categoría en su cabecera y nos va a permitir entonces cambiar los valores de las etiquetas, ¿ya? Porque esos números no representan números, sino que representan etiquetas en nuestra variable. Ahora, ¿cómo lo hacemos eso en HASP? Fíjense que me he ayudado en este caso, abrí mi hoja de cálculo para saber qué hacía cada variable, y si me voy a la variable nivel de estudios, aparecen las opciones A, B, C, D y E, que en realidad acá se traspasaron como 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y para recodificar según estos valores, hago clic en la variable, clic en la cabecera, se despliega esto y dice que hay valores desde el 2 hasta el 5. Fíjense que nadie estaba en la categoría A sin estudio, en este caso en particular. Entonces, la categoría 2, que en este caso sería B, correspondería a educación básica. La categoría 3 correspondería a educación media. La categoría 4 correspondería a educación técnica. Y la categoría 5
a educación universitaria. Así se definió entonces un poco en la hoja de las variables. Bien, si se dan cuenta, cuando nosotros ponemos el nombre, lo cambiamos, la etiqueta automáticamente cambia también en la hoja de cálculo. Una vez que terminen de hacer la recodificación, vamos a poder ver mucho más claramente lo que significaban las variables. Ya no todas representan números, por ende no todas representan magnitudes. Sin embargo, hay que tener en consideración algunas cosas. Por ejemplo, en la pregunta 11 habían valores que eran de la 1 a la 7, cuando en realidad nosotros teníamos de la 1 a la 6. Esto es muy común en la investigación, ¿ya? En este caso, lo que faltaba era una de las alternativas, ¿ya? Y había que agregarla. Eso es muy común. Y faltaría entonces patologías congénitas diagnosticadas previas al embarazo y patología congénita diagnosticada post embarazo. Es muy común de que hay que revisar siempre las respuestas para saber si es que hay valores que faltaban o que son atípicos y saber si es que esos valores efectivamente son un error de tipeo o son un error, como sucedió en este caso, de que faltaba agregar un elemento dentro del diccionario, ¿ya? Es algo con lo que siempre hay que lidiar un poco y hay que ser muy cuidadoso a la hora de hacer estas recodificaciones y un poco sirven para eso, para saber que efectivamente en este caso había algo en el diccionario que yo no estaba contemplando y que efectivamente salió a la luz acá cuando se hizo la encuesta y aparecieron los datos. Para resumir entonces, lo que hemos visto en este tutorial es cómo iniciar HASP, cómo iniciar un proyecto, cómo importar los datos. Acuérdense que desde Excel los pasamos a un archivo CSV y desde el CSV lo importamos en HASP. Y finalmente, cómo recodificamos las variables en HASP, siempre teniendo en cuenta y a mano el diccionario de los datos, que significa el resultado en cada variable.